la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca con que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que el Señor añada bendición a su eterna palabra. Y qué poderosa es la fe. Cómo la fe, hermano, puede, como dice el mundo y como dice el hombre, la fe mueve montañas. Si dijere a este monte, le dice Jesús, pásate y échate al mar, así será hecho, dice. Qué importante, hermano, es la fe de Dios. ¿Y por qué viene esa fe? ¿Cómo nosotros podemos tener esa fe poderosa? Dice Romanos capítulo 10 y el verso 17. Romanos capítulo 10 y el verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vemos que la fe que nosotros hoy gozamos proviene de la misma palabra de Dios, proviene de su verdad, y esa fe a nosotros nos hace vencer todas las cosas. Es la certeza, hermano, de lo que esperamos. Muchas cosas todavía no vemos en lo natural, pero sí creemos. La fe cuenta las cosas, dice, que no son como si fuesen. Escuchamos, parece el retumbar de lo que Abraham hizo en aquel tiempo. Y podemos leer en Romanos capítulo 4, cómo Dios deja anotado para que nosotros no dudemos, para que nosotros también podamos ser valientes en la fe. Y dice capítulo 4, verso 17 del libro a los Romanos, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Nos llama vencedores, aunque quizá todavía nosotros estamos llenos de debilidad, llenos todavía de incredulidad, pero la nueva vida en nosotros, que es Cristo, esa vida es siempre vencedora, y por esa vida Dios ya nos declara vencedores. Llama las cosas que no son como si fuesen. Esta es la fe de Dios, la fe de Dios. Y dice por Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, cuando no había nada,
cuando no había ni un atisbo de lo que Dios le prometió, él igual creyó. Y si nosotros tenemos esa confianza, si nosotros tenemos esa fe de lo que Dios ha declarado y nos ha prometido, bueno, hermano, es hora de que tomemos por la fe esa promesa. Y dice la Escritura que él creyó. No tenían dónde estribar, dónde apuntalar su fe, porque miraba y veía un desierto grande, espantoso, y Dios le decía: vas a ir a la tierra prometida, vas a tener un hijo. Tenía casi 100 años, y su mujer 90 y pico de años, ya dice, estéril, su matriz se había cerrado. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Abraham no se debilitó en la fe. ¿Es posible tener esa fe? Y yo digo que sí, hermano, porque el Señor, que fue el Dios de Abraham, es el mismo Dios nuestro hoy. Y la palabra que le dio a Abraham es la misma palabra que hoy a nosotros Dios nos está hablando. Son las mismas promesas, y Dios no miente. Él es veraz. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Al único que podemos decir que creemos sin ver lo que nos dice. Hermano, nosotros no le vemos a Dios, pero le contemplamos por la fe. El corazón del hombre mira hacia arriba y ve a su Dios. Miramos con los ojos de la fe. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Imagínense, no tenía hijo todavía. ¿Y cómo iba a llegar a ser padre de multitudes? Eso solamente por la fe, conforme a lo que se le dijo, dice. Así será tu descendencia. Y fue así como Dios le contó. Y cómo va a ser con nosotros de la misma manera. Porque dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, los hombres de la antigüedad, los hombres y profetas de la antigüedad que creyeron en Dios. Ellos dicen, no fueron avergonzados, y nosotros tampoco seremos avergonzados, aunque para el mundo es locura creer como nosotros creemos, pero para Dios, dice, es poder de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 10 y el verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No seremos avergonzados, hermano. El enemigo va a tener que salir huyendo, va a tener que salir avergonzado. Él, dice, es el acusador de los hermanos. Él está mirando a ver dónde nosotros cometemos un error, dónde nosotros cometemos algún pecado, alguna falta, para ir a acusarnos delante del Padre. Pero dice la Escritura que si nosotros confiamos en el Señor, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esa es la fe que nosotros hoy declaramos. Y vemos como en el capítulo 11 del libro a los Hebreos está la definición de la fe. Y dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos, pero por los ojos de la fe ya vemos. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los hijos de Dios en la antigüedad, y también por ella nosotros vamos a alcanzar también buen testimonio ante los ojos de Dios y del mundo. Y en el verso 3 encontramos, dice, lo que Dios hizo, como Dios con su palabra sostiene todo el universo. Si Dios soltara su palabra por un instante, bueno, la Tierra, que es un astro que gira en una órbita, caería, dice, al vacío. Millones y millones de años seguiría cayendo y cayendo y cayendo. Pero todo el universo está sostenido por la palabra de Dios. Cuanto más nuestra vida.
cuanto más nosotros que somos mísero polvo. Si el universo entero está sostenido por la poderosa palabra de Dios, cuanto más nuestra vida. Por la fe entendemos, dice, no haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No había nada, pero Dios ordenó y fue hecho. Él mandó y existió. Él mandó y existió. Vemos cómo la palabra de Dios se explica a sí misma y agradecemos al Señor porque su palabra es poder y es potencia. Vamos a leer en capítulo 1 de Romanos y el versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, lo que el hombre no puede captar con su mente natural o con su fe natural, sino con la fe de Dios solamente. Esas cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tiene el hombre excusa. Cuando el hombre dice, yo no creo en nada, yo soy ateo, yo no creo en Dios. ¿Y cómo va a tener excusa ese día cuando se presente ante su Hacedor? Va a decir, yo no creo que existe un Dios. ¿Y cómo se creó el mundo? ¿Cómo Dios creó la tierra? ¿Cómo creó el cielo? ¿Cómo creó el hombre? ¿Cómo creó los animales? ¿Cómo creó las plantas? ¿Quién hizo todas estas cosas? Sino ese ser superior, ese ser infinito, ese espíritu eterno que es nuestro Dios. Él dice, fue el creador de todas las cosas, de lo visible y de lo invisible de la creación, siendo entendidas, dice, por medio de las cosas hechas. Lo que vemos, eso fue hecho de lo que nosotros no veíamos, porque Él mandó y existió. Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de la tierra, y cuanto más cuando hizo al hombre. Y bueno, ese es el poder de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando daba la definición del Evangelio, él dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y a veces el hombre cuando escucha la palabra Evangelio, ya se pone en defensa. Ah, no, dice, pero yo no soy Evangelio. Y qué ignorancia, porque el Evangelio está basado en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio. Entonces, el hombre que dice que es cristiano porque cree en Cristo, no entiende lo que es el Evangelio. Nosotros vivimos por este Evangelio. Esta es la proclamación de la vida divina de Cristo, hecho hombre. Vino, dice, al mundo para morir en una cruz como hombre, para darnos vida y vida eterna. Por eso el hombre que desconoce lo que es el Evangelio, dice, no, estos son evangelios, dice, y no se, ni se quiere juntar quizás, pero es la ignorancia. El Evangelio es la misma vida de Cristo, es la vida, la muerte y la resurrección. Ahí está basado este Evangelio poderoso. Por eso Pablo declara, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, es poder de Dios para salvación, para transformación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y por qué al judío primero? Porque el judío, ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido, a lo suyo vino. Él vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero Israel desconoció a su rey, rechazó a su Mesías y rechazó
al Hijo de Dios. Entonces Dios permitió, ¿no es cierto?, que saliera la iglesia, porque al ser rechazado el reino quedó pospuesto. Fue pospuesto para después de los 7 años de tribulación. Después que sea levantada la primera fila, los vencedores totales de la iglesia, ahí viene 7 años de tribulación sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra por causa de su falta de fe en Dios. Y por eso viene esta tribulación, que a la que nosotros estamos preparándonos para salir antes que suceda. El Señor va a venir a llevar a su pueblo, a sus hijos, antes que suceda esta tribulación. Por eso nos preparamos, por eso venimos a escuchar su palabra. Esta palabra que tiene poder para transformar al hombre, transforma la mente y el corazón, lo que nada puede hacer. Pablo pidió, dice, quizás llamó, dice, a los sabios, a los entendidos, a aquellos que tenían algún tipo de fama en cuanto a sabiduría, en cuanto a ciencia, para que le muestre algún método, alguna fórmula, algún modo de que el hombre cambie. Pero no, fue imposible. Por eso él declara que el Evangelio es potencia de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe. Acá dice por fe y para fe, y está una traducción mal hecha. Y vemos que lo correcto, la versión antigua dice Dios se revela de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe en Dios. Y a veces el hombre se siente tan desanimado, tan cansado, tan decepcionado, tan angustiado de lo que viene sobre su vida, porque no tiene fe en Dios. Pero el que tiene fe en Dios se para seguro y firme contra cualquier problema, contra todo embate del enemigo, porque no desconocemos que tenemos un enemigo que siempre está tirando sus dardos envenenados contra nosotros. Él no nos tiene lástima, Él no es nuestro amigo, Él no nos va a perdonar. Por eso Él viene y acusa al Hijo de Dios, y ante Él nosotros nos paramos firmes en la fe. Por eso también la Escritura dice, ¿no es cierto?, que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para preservación, sabemos ya, de nuestra vida en Cristo, una vida eterna. Y por eso somos un grupo especial. No retrocedemos porque creemos en el poderoso Dios, en el omnipotente Dios. Y vemos como aquí en este capítulo 11 del libro a los Hebreos hay una galería de hombres de fe. Así como en una galería de arte hay cada cuadro y muestra, este es de tal, hizo tal obra, así declara, ¿no es cierto?, la manera en que pintó, cómo fue su trazo, cómo eran así cada parte de la pintura hecha. Bueno, así el Espíritu Santo deja grabado a hombres que verdaderamente tuvieron una fe en su Dios, una fe genuina. Y el primero que habla es de Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué Abel agradó? Porque Abel trajo, dice, de lo mejor de sus ovejas, trajo un cordero, derramó sangre, y eso hablaba, miraba hacia la cruz.
estaba representando a esa sangre preciosa que iba a ser derramada en la cruz del Calvario para que nosotros obtengamos eterna redención. Eso le agradó a Dios. Dios miró y vio la obra que su Hijo iba a hacer por nosotros. En la antigüedad pasada, en la antigüedad pasada ya, en la eternidad, Dios determinó que iba a redimir a la raza caída, mandando a su Hijo a la tierra para morir en una cruz. Y esto ya estaba establecido. Y por la fe, Abel, dice, agradó el corazón de Dios al derramar la sangre de este animal, de un carnero. Y bueno, él es el cordero inmolado, dice, por el pecado de todos nosotros. Y no le agradó el sacrificio de Caín. Caín fue el primer religioso, porque dice que trajo del fruto de su trabajo. Él trajo, dice, lo que la tierra le daba, lo mejor de la tierra, eso trajo, pero no le agradó, porque había esfuerzo propio, había esfuerzo humano, y la fe, hermano, no depende de la fuerza del hombre, sino del poder de Dios. Por eso no agradó el sacrificio que Caín trajo, porque trajo de su propio esfuerzo natural. Y por eso, hermanos, ahí encontramos el religioso, procura, se esfuerza, trata, pero nosotros, por la fe en el Señor, podemos obtener, ¿no es cierto?, una victoria completa. No hacemos esfuerzo, sí nos esforzamos en su gracia. Esto es venir a su presencia, clamar, pedir, creer. Y bueno, de esta manera obtenemos la victoria. Y por esta fe que tuvo Abel al ofrecer esa sangre de ese cordero, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y aún dice, muerto Abel, aún habla por ella, porque se dejó grabado, escrito, para que todo el mundo sepa. Y por esa misma fe, había otro hombre en la antigüedad, que es el tipo del vencedor total, Enoc, cuyo nombre significa dedicado a Dios. Este hombre vivió conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Caminó con Dios, dice Génesis. Caminó Noé con Dios. Y dice, Enoc caminó con Dios y fue arrebatado al cielo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Fue arrebatado en vida. Y este es un tipo del arrebatamiento de los hijos de Dios, de la primera fila. Así nosotros, si seguimos firmes y fieles, seremos arrebatados sin ver muerte, seremos transformados con un cuerpo de gloria y estaremos en la presencia del Señor en un abrir y cerrar de ojos. No vamos a ver la muerte, y esa es nuestra fe, como dice en Primera de Tesalonicenses, y podemos leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice, y en el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, nosotros, nos incluye Pablo a él y a nosotros, los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El vencedor total no va a haber muerte. Vamos a recibir al Señor en el aire. Será transformado nuestro cuerpo natural en un cuerpo de gloria, y ahí vamos a estar por la eternidad con nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Esa es nuestra esperanza viva. Y por eso dice la palabra de Dios que la fe de Enoc no le ayudó para vivir en comunión con su Dios y no ver muerte. Y fue llamado, y Dios lo llevó, lo traspuso, dice,
y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Llevó una vida rendida, una vida dedicada, una vida en comunión con Dios. Y Dios dejó testimonio de él. Pero sin fe, dice luego el verso 6, es imposible agradar a Dios. Sin la fe es imposible acercarse siquiera a Dios, porque Dios nos ve por la fe en su Hijo. Y bueno, también encontramos otros hombres de fe, como Noé, como Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. Él, aún estando, dice, en medio de la idolatría en Ur de los Caldeos, Dios le llama. Y dice, él obedeció. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y esa es la fe, es la certeza de lo que se espera. Abraham no sabía dónde quedaba la tierra prometida, dónde quedaba Canaán. No sabía, pero salió y obedeció como Dios le mandó. Y así también nosotros creemos como Dios manda en su palabra, obedecemos su palabra, confiamos en su promesa, y así como Abraham vamos a obtener también nuestra herencia. Por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida. Cuando Abraham llegó a la tierra prometida, él no dijo, bueno, ya llegué a mi lugar, acá me voy a quedar tranquilo, sino que él dice, habitó como un extranjero en tiendas. Esto habla de que él no pensaba hacer su morada en el mundo. Él pensaba que allá arriba en los cielos había una ciudad preparada para él. Y es lo que nosotros esperamos también. Nosotros estamos de paso por esta tierra. Vivimos en esta tienda, en este tabernáculo que es nuestro cuerpo. Y si este tabernáculo un día se deshiciere, si va a la tumba, vamos a ser resucitados en cuerpo de gloria. Y si estamos vivos, seremos transformados como leímos. Nosotros estamos esperando que el Señor venga a llevarnos para ir a esa tierra prometida, a la Canaán celestial, ahí donde el Señor dice va a reinar junto a su esposa. Y ahí vamos a vivir por la eternidad, como Abraham. Él no hizo en la tierra una casa para quedarse a vivir para siempre. No, él vivía en tiendas, porque esperaba, dice, la promesa, esperaba la ciudad cuyo fundamento, que tiene fundamento, dice, esta era la Nueva Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y así también nosotros esperamos un día estar junto al Señor en la Nueva Jerusalén. Ahí esa nueva ciudad será formada con el cuerpo de gloria de los fieles, unidos y entretejidos delante de la misma presencia del Padre y del Hijo. Y ahí vamos a gozar, como dice Apocalipsis, vamos a leer para terminar, dice, no había en ella, dice, templo, porque el templo estaba formado por los cuerpos de gloria de cada hijo de Dios. Y dice en Apocalipsis 21, verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y nosotros vamos a estar ahí junto a nuestro Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y dice verso 27, en esa Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Ahí no va a entrar nada de esas cosas, sino solamente los salvos, los que están, dice, inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso el hombre necesita recibir a Cristo, hacer su paso de fe, declarar que Cristo es el Salvador, que cree en Él, que su sangre puede lavar su pecado, que pide perdón y su nombre se escribe en el libro de la vida del Cordero. Y un día el Padre va a abrir allá arriba en los cielos esos libros y va a buscar su nombre y va a encontrar
mi nombre escrito y su nombre escrito en ese libro de la vida. Y ahí vamos a gozar, dice, por la eternidad junto a nuestro amado. Que el Señor nos ayude y dé sabiduría y revelación para comprender el propósito y plan de Dios en nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a agradecer.